Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Héctor Barbarin Requetibate, director del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, un placer estar aquí. ¿Comemos de manera segura en nuestro país? ¿Comemos de manera segura cada día? Absolutamente sí. Es decir, yo creo que el tema de la seguridad alimentaria no es solo que sea una realidad, sino yo creo que el consumidor lo percibe como tal. ¿De qué depende que una comida sea segura? Porque desde que el alimento nace, crece, se reproduce y acaba muerto, a veces de una manera, a veces de otra, ocurren muchas cosas, pasan por muchas manos, por muchas situaciones, por muchos transportes. ¿Hay una regla general que garantice la seguridad alimentaria? Como una regla general no te diría, pero hay muchísima legislación, muchísimo conocimiento y muchísimo trabajo acumulado en muchos años. Te voy a poner varios ejemplos. Lo que es la industria alimentaria tiene unos protocolos muy claros para ser capaz de definir la vida útil de los alimentos y por lo tanto las fechas de caducidad que tiene que poner los productos, cuáles son los conservantes que tienen que aplicar, cuáles son los procesos de conservación que deben ser aplicados a cada producto. Y si hablamos más de la parte de distribución, pues creo que tenemos una logística de frío muy trabajada ya de muchos años y creo que en líneas generales lo que es la seguridad alimentaria se trabaja de manera muy profesional. De todas maneras, ¿dónde está puesto el foco ahora mismo? Si es que está puesto en algún sitio, ¿en qué alimentos? Porque de vez en cuando, de repente, nos llega una información de que hay una alerta alimentaria por un producto, por otro. Recientemente hemos tenido estos huevos de chocolate, los Kinder, ¿no? que algunos de ellos tenían presencia de salmonela y se tienen que retirar del mercado. A ver, siempre hay alertas y creo que el que las haya también es un indicador muy positivo. Es decir, tenemos un sistema de alertas a nivel europeo, el RASFF, que trabaja muy bien y que hace que se notifique a nivel global de manera muy rápida, que se identifiquen los lotes afectados, que se retiren. Yo creo que se trabaja muy bien. Es decir, que estas alertas, más que darnos miedo, deben darnos tranquilidad. Seguridad. Es decir, que se trabaja muy bien. Y yo si tuviera que poner el foco, más que en unos alimentos u otros, yo creo que tenemos más riesgo probablemente a nivel de hostelería y restauración que a nivel de industria. Creo que en industria está todo mucho más trabajado, más protocolizado y a nivel de restauración todavía tenemos algunos retos a resolver. ¿Restauración en los procesos? En todo, en la manipulación de los alimentos, en la conservación de los mismos, etcétera, etcétera. Es decir, al final tenemos un sector, un canal Horeca muy variado en nuestro país, con restauración organizada, restauración individual. La mayoría de la gente lo trabaja muy bien y de manera seria, pero al final hay mucha atomización de establecimientos. A nivel industrial está todo todavía mucho más controlado si cabe. ¿La llegada de la COVID sirvió de alguna manera para que hubiera, no sé, que supusiera algo para la investigación alimentaria, por ejemplo? Porque yo recuerdo que al principio el foco estaba puesto en la limpieza. Si te acuerdas, estábamos con los guantes en las manos, llevábamos a casa los zapatos fuera, la ropa también, limpiábamos las superficies, el gel, aquello
al principio nos dio luego se comprobó que era una falsa seguridad. ¿Ha servido? ¿Esto sirvió para algo o no? Siquiera para investigar. Bueno, a nivel de investigación sí que ha habido avances en algunos ámbitos, ¿no? En temas de control de superficies y demás. A nivel de gestión de la industria alimentaria yo te diría que poco, porque los sistemas de higiene, etcétera, es decir, si te ha tocado acceder a alguna fábrica de alimentos, pues ya sabes que prácticamente te tienes que disfrazar, higienizarte para poder entrar a visitar cualquiera de ellas, quitarte cualquier elemento, pendientes, relojes, anillos, porque al final el tema de la higiene y la seguridad alimentaria se cuida mucho. Realmente pasa poco para lo que podría pasar, esa es la sensación que tenemos, porque es anecdótico ahora mismo el tema de las alertas. Sí, pasa muchísimo menos de lo que pasaba antes, muchísimo menos. Y yo creo que es un tema que además que al consumidor le preocupan más otros ámbitos relacionados con la alimentación más que la seguridad, ¿eh? Yo creo que el tema de vínculo, alimentación y salud probablemente, y la nutrición probablemente preocupan mucho más que lo que es la seguridad, porque yo creo que todos nosotros nos sentimos muy seguros cuando compramos un alimento y lo consumimos. No tenemos miedo de que ese alimento pueda estar contaminado, porque realmente es anecdótico la contaminación de alimentos. Depende también de la cultura de un país. Por ejemplo, beber agua. El agua del grifo, aquí en Navarra es buenísima, pero sin embargo hay muchísima gente que sigue comprando agua embotellada. Agua embotellada que llega al CNTA, al Centro Nacional, y que se revisan prácticamente todas las aguas del país, ¿no? Bueno, entonces solemos decir que en volumen de agua embotellada controlamos más o menos el 50% del volumen de agua embotellada de España. Yo creo que son dos productos que pueden convivir perfectamente. El agua del grifo tenemos la obligación de que sea un alimento seguro o un elemento seguro, y el agua embotellada pues nos aporta otras cosas, en algunos casos pues una mineralización determinada, un tema que es la conveniencia, es decir, la agua embotellada te la llevas en una botella y la puedes consumir en cualquier sitio, entonces al final son dos productos diferentes que yo creo que tienen su convivencia perfecta. Y la sostenibilidad en esta cadena de la que estamos hablando, de esta cadena alimentaria, ¿cuál es su futuro? Por ejemplo, en el transporte de los alimentos dentro de la cadena, incluso el cómo llega al supermercado y luego cómo yo voy al supermercado a comprar unos tomates que generalmente no vienen empaquetados, pero sí que hay otros productos que vienen bien envueltos en plástico, y además el plástico empieza a ser ya un elemento que empezamos a ver ya de manera negativa, ¿no? Hay que empezar a quitar los plásticos de los envoltorios. Aquí igual voy a emitir una opinión que podría ser un poco polémica. Sí que es cierto que al plástico se le ha demonizado y, bueno, pues por varios motivos, pero yo creo que el plástico aporta algunas cosas muy positivas, y hay que ver las cosas de manera global. Yo cuando digo de manera global, el plástico aporta unas características, en algunos casos, de conservación de alimentos imprescindibles. Entonces, prescindir de plástico puede llevarnos a acortar vidas útiles, a que la conservación sea peor, y nos podría llevar a unos riesgos derivados de fechas de caducidad más tempranas, con lo cual mayor desperdicio de alimentos, o incluso una potencial contaminación mayor. Entonces, creo que hay que mirar las cosas de manera global. Yo, en cuanto a la sostenibilidad, que creo que va a ser un eje a trabajar de manera radical en la industria alimentaria y en todas, creo que es importantísimo trabajar en la circularidad y en intentar darle muchas vidas a los elementos. Es decir, que hay un plástico, vamos a darle todas las vidas posibles. En vez de extraer recursos naturales para producir un elemento de nuevo, trabajemos la circularidad. Y en industria alimentaria, aquí me entretengo un poco, Roberto, hay otro tema que es un término que oiréis hablar mucho, se llama el famoso upcycling. El upcycling es aprovechar los subproductos o los residuos de la industria alimentaria para producir nuevos alimentos, es decir, intentar darle una nueva vida a esos subproductos de la industria. Claro, estoy pensando en un supermercado. El otro día además lo hablaba con alguien del sector y me decía, bueno, nuestra compañía ha ahorrado y ha dejado de utilizar ya millones de toneladas en todo el país por cambiar el embalaje de algunos productos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que le ha sustituido el cartón, le ha sustituido el papel, y la conservación de algunos de esos productos se ha deteriorado en 24, en 48 horas, y al final ese producto se tiene que rebajar al 50% porque si no, no tiene salida. Bueno, yo creo que hay que encontrar esa convivencia, es decir, tenemos que buscar la funcionalidad que nos da el envase, porque el envase da una funcionalidad, mirando todo, la vida útil, el desperdicio, el riesgo de seguridad alimentaria, etcétera, ¿no? Pero desde luego la sostenibilidad es un eje que tiene que estar ahí. Y la legislación avanza también, porque en enero va a ser una nueva legislación relativa a los envases de alimentos, que de alguna va a dificultar mucho el uso de plásticos, el uso de
elementos de un solo uso. Bueno, pues hay cosas que la legislación avanza, con lo cual la tecnología y el desarrollo tecnológico tiene que avanzar en paralelo para poder dar respuesta a los retos que nos marca la sociedad, ¿no? Claro, no, desde luego, yo creo que todo el mundo al final acaba entendiéndolo, sobre todo si ya empiezas a reciclar en casa, ¿no? Un cuchillo, un tenedor de plástico de un solo uso, vasos de plástico de un solo uso, hay los bastoncillos de los oídos, ¿no? Empiezan a ser ya de papel, pero han sido de plástico. Todo eso, al final, la gente, yo creo que la ciudadanía lo acaba entendiendo, pero vamos a llegar realmente a poder cumplir los plazos, porque lo podemos entender, pero no sé si estamos preparados para ello. Yo creo que muchas veces los cambios sociales vienen de la concienciación colectiva y del compromiso individual. Al final, la suma de muchos compromisos individuales hace transformaciones sociales. Entonces, bueno, yo creo que sí se van dando cambios. Creo que veo a las siguientes generaciones un poquito más concienciadas, al menos en teoría, sobre el tema de la sostenibilidad. Entonces, bueno, yo creo que sí iremos consiguiendo cambios. Y es importante también que la legislación y el desarrollo tecnológico avancen en paralelo, porque si la legislación avanza más rápido que el desarrollo tecnológico, nos podemos enfrentar a problemas serios. Claro. Héctor, diriges el CNTA, que hemos oído hablar muchísimas veces del CNTA, es el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, que en su momento os propusisteis transformar el futuro de la alimentación a través de la tecnología, lo vimos por ejemplo en Alimentaria. ¿Cuáles son ya los pasos siguientes que vamos a ver? Bueno, estamos en esa transformación del futuro de la alimentación. Yo creo que la cadena alimentaria se está transformando a nivel global, a nivel mundial, y lo que queremos es ser un agente clave en esa transformación. Si hablamos de Navarra o hablamos de España, creo que tenemos un sector productivo tremendamente competitivo, pero tenemos que estar en el desarrollo tecnológico que nos permita estar en ese sector agroalimentario de futuro. Y ahí estamos. Te hablaría de dos proyectos muy concretos. Uno, además que están muy vinculados a los fondos europeos de recuperación, que lo que buscan es ayudar a dar un salto competitivo en sectores. Uno sería, se va a poner en marcha un hub de innovación en Navarra, que lo que queremos es que sea epicentro de la innovación y de la transformación del sector agroalimentario. Es un proyecto a 3 años y lo que queremos es identificar esos grandes retos muy aterrizados de la industria alimentaria y que la investigación esté muy dirigida a desarrollos y transferencia concretos, es decir, que haya un match mucho más claro entre investigación y retos de las empresas. Ahí tenemos un gran proyecto, ese sería el proyecto. Y luego, por otro lado, estamos liderando uno de los famosos PERTES, que llevamos oyendo hablar de los PERTES mucho tiempo, que sería Spain Food Valley, que lo que buscamos también es ayudar en esa doble transformación en digitalización y en sostenibilidad del sector agroalimentario. Con lo cual, esos son los grandes proyectos, más allá de multitud de cosas que hacemos en el día a día en CNTA. Al final, sobre el Spain Food Valley, que empezó como Ebro Food Valley y que ha ido evolucionando, quería preguntarte porque, de alguna manera, en esta comunidad siempre se ha hablado de que el motor, el empuje y el impulso llegaba de la mano de la industria automovilística, pero cuando nos ponemos a pensar en retos de futuro, cuando nos ponemos a pensar en qué es lo que le espera a Navarra en el futuro, cuál debería ser la apuesta, cada vez hay más voces que están hablando del sector agroalimentario en la comunidad foral y las relaciones con el resto de comunidades. ¿Realmente está llamado a ser el futuro de Navarra el sector agroalimentario? Yo te diría rotundamente que sí, pero no en competencia con otros sectores. Yo estaré encantado de que tengamos un sector de automoción muy potente, con un tractor como Volkswagen, será muy bueno para Navarra y al final todos los sectores entre sí se complementan, pero yo creo que el sector alimentario es un sector de gran presente y de gran futuro. Y sin entrar en cifras, porque las cifras a veces nos apabullan o hasta nos aburren, sí que el sector alimentario aporta muchas otras cosas más allá de la propia economía, ¿no? Como son un desarrollo rural, es decir, el sector alimentario está muy distribuido en los pueblos y en las zonas rurales, mucho empleo femenino, que también es importante, y luego también una balanza comercial netamente exportadora, que eso también es muy bueno para la economía, con lo cual yo creo que globalmente es un sector absolutamente estratégico. Un proyecto como este, que venía, como has dicho, de la mano de los fondos europeos, de los Next Generation, que no sé si al final ha llegado lo que se prometió, si hay que seguir invirtiendo en este PERTE, en este sector. ¿Cómo estáis? Te cuento, yo creo que hay que seguir invirtiendo, sin duda, y también estoy, te diría, bastante defraudado sobre las expectativas generadas, por varios motivos. Uno, llevamos 2 años desde que se anunciaron los famosos fondos y todavía no ha salido la convocatoria específica del sector agroalimentario, con lo cual unos fondos que lo que pretendían era acelerar la transformación,
cuando pasas 2 años sin sacar la convocatoria, más que acelerar, consigues frenar. Entonces eso ya es un problema. Y por otro lado, se generan unas expectativas de que iban a financiar inversiones productivas en modernización de plantas, etcétera, y al final ese tipo de iniciativas no van a caer acogidas en el PERTE, con lo cual también el alcance de los proyectos a presentar ha quedado muy disminuido. Dicho todo esto, creo que es una oportunidad muy buena para presentar proyectos concretos en digitalización y sostenibilidad en colaboración entre empresas, y en eso estamos. La convocatoria saldrá probablemente en noviembre y estaremos pues, a final de año ya presentando el proyecto con altas expectativas de que sea aprobado. ¿Por qué cambió el proyecto de Ebro Food Valley a Spain, a todo el país? Porque es verdad que al principio Navarra empezó liderando, Rioja tenía también mucho en común, Aragón también, pero al final esto ha ido a más. Lo cierto es que el origen del proyecto está aquí, el epicentro está aquí y no hay que negarlo, yo creo que es bueno que esté aquí, pero queríamos darle un alcance nacional mucho más potente y al final ese alcance nacional pues se sumaron empresas de otras comunidades autónomas, de otras regiones, de otros sectores, y creímos que era conveniente darle ese foco nacional, aunque el epicentro siguiera estando aquí. Ese fue el motivo principal del cambio de denominación del proyecto. O sea, que lo veremos crecer. ¿Qué plazo? ¿Qué plazos marcáis? El plazo que ha dado Mincotur, que es el Ministerio de Industria, es seguramente en noviembre saldrá la convocatoria y habrá como 1 mes y medio para presentar los proyectos. Pero bueno, los proyectos tienen que estar muy desarrollados para cuando salga la convocatoria, con lo cual más o menos hacia las Navidades, que suele ser, para fastidiarnos un poco las últimas semanas, la época de presentación de proyectos. Pues estaremos pendientes porque comer yo creo que a todos o a casi todos nos gusta, y sobre todo si lo tenemos cerca y los productos los tenemos más a mano, pues mucho mejor, ¿no? Aquello del kilómetro cero. Pero comemos de una manera diferente con respecto a cómo comíamos hace 20 años, porque ahora cogemos los alimentos y aparte de la fecha de caducidad, que ahora ya en algunos nos encontramos fechas concretas, en otros es el consumo preferente, pero ahora tenemos unas leyendas y una letra que no todo el mundo puede leer, con todo tipo de información, incluso para los alérgicos. ¿Comemos mejor o comemos de otra manera? Yo diría que comemos de otra manera. Es decir, no cabe duda de que la sociedad evoluciona y conforme la sociedad evoluciona cambian todos los estilos de vida. Y los estilos de vida incluyen la alimentación. Es decir, el tipo de hogares ha cambiado de manera radical. Normalmente hay muchas menos personas por hogar. El estilo de vida ha cambiado muchísimo. Ahora dedicamos mucho más tiempo a ocio, no paramos a comer 2 horas y comemos en casa. Entonces, al final, eso hace... La mujer, afortunadamente, se incorporó hace ya muchos años al mercado laboral, con lo cual ha cambiado la tipología de los hogares y eso cambia la manera de alimentarnos. Entonces eso ha transformado mucho el cómo nos alimentamos. Pero sí que buscamos una alimentación muy vinculada a la salud, es decir, todos tenemos claro que el cómo nos alimentamos tiene un impacto en la salud y entonces buscamos alimentos saludables para nosotros. La conveniencia, clarísimamente, es decir, intentamos productos que respondan a nuestro estilo de vida y nuestras necesidades en el momento en que las tenemos, con lo cual la conveniencia juega un papel crítico. El precio siempre lo sigue jugando. A mí, lamentablemente, he de decir que si antes dedicábamos más del 40% del presupuesto familiar a la alimentación, ahora creo que estamos en un 14%, y en sociedades todavía más avanzadas están en el 10%. A mí me gustaría que la alimentación fuera más relevante para la sociedad, pero eso lo tenemos que conseguir entre todos, ¿no? Entonces sí que ha cambiado muchísimo. Ha cambiado también la manera de comer para las personas que sabían que les pasaba algo, pero no sabían el qué. Mucha gente ha descubierto que la leche no le va bien, que determinados frutos secos tampoco, que determinados mariscos tampoco, pero incluso llega a afectar hasta las propias exportaciones, ¿no? Hay que incluso decir, oye, pues si queremos vender sésamo tenemos que hablar de los alérgenos, por ejemplo. A ver, el tema de los alérgenos ya está regulado por ley. Hay 14 alérgenos que hay que controlar y que deben estar perfectamente marcados en el etiquetado. De hecho, esto sí que se ha trasladado a hostelería. Ya si vas a las cartas de los restaurantes, en general en cada plato te marcan si tienes los alérgenos o no. Eso viene muy bien porque cada vez hay personas con intolerancias y que la alimentación no les aporte efectos negativos, pues es muy importante. Con lo cual, yo creo que el tema de alérgenos, metales pesados, pesticidas, bueno, son temas que están muy legislados, muy controlados y que es importante que así sea, para las exportaciones y para las importaciones. Ya, claro. ¿Y en exportaciones en qué podemos sacar pecho? Bueno, tenemos un sector hortofrutícola muy potente a nivel nacional y desde luego aporta netamente a la balanza comercial. El sector cárnico también ha aportado mucho. Nosotros tenemos también aquí ya en la región un sector de transformado vegetal, tanto en congelado como en conserva,
que también es netamente exportador, con lo cual yo creo que en líneas generales tenemos un sector agroalimentario muy competitivo. Ahí sí que te voy a dar alguna cifra. Si nos vamos 15 años atrás, que fue cuando yo me incorporé a este sector, la balanza comercial en España era más o menos neutra, es decir, importábamos y exportábamos más o menos el mismo volumen. Ahora patinaré con la cifra, pero estaremos significativamente por encima de los 30.000 millones de euros en balanza comercial positiva. Eso significa que se han hecho las cosas muy bien en el sector. Y en materia de investigación, ¿en qué podemos sacar pecho? ¿Cuáles son las profesiones de tus compañeros de trabajo en el CNTA? Bueno, a mí hay varios aspectos concretos en los que podemos tener capacidades muy altas. Uno, procesos fermentativos. Procesos fermentativos que sirven para producir alimentos. Todos conocemos alimentos fermentados, que puede ser pan, bebidas, cárnicos, pero también los procesos fermentativos nos sirven para producir ingredientes, para valorizar subproductos. Eso, un campo muy concreto. Otro, conservación de alimentos. Tenemos muchísima experiencia en sistemas de conservación de alimentos para garantizar esa seguridad alimentaria de la que hemos hablado antes. Eso, muchísimo. Otro, alimentación y salud. Es decir, somos capaces de mejorar perfiles nutricionales, conseguir alimentos más saludables. Y otro que está muy en boga últimamente es todo el tema relacionado con proteínas alternativas, poniendo el foco especialmente en proteína vegetal, que realmente lleva unos años en los que es tendencia absoluta a nivel internacional. Qué interesante. Pero claro, al mismo tiempo que estamos hablando de esto, que tenemos conocimiento de todo esto, estamos empezando a escuchar que el futuro también va a ser la comida sintética. Aquí en Navarra tenemos una empresa, Cocus, que te presenta un chuletón y resulta que eso no es carne. A ver, precisamente estuve con Cocus, que estuve con Pachi Larume esta semana, probando uno de los desarrollos que estaban haciendo, que muy interesante, por cierto. Muy interesante tener empresas de ese tipo aquí, porque nos posiciona en el mapa de la innovación. Pero, por ejemplo, el chuletón de Cocus. El chuletón de Cocus hay de distintas tipologías. Uno, que, por ejemplo, aprovecha subproductos de la industria cárnica, es capaz de refundirlos y elementos de poquísimo valor, pues te ha dado la forma de un chuletón, de guayu incluso, y es capaz de darle muchísimo valor, con lo cual reaprovechamos sus productos. Eso ya es una vía, eso es carne. Otra, proteínas vegetales, es decir, a través de proteínas vegetales hago un análogo cárnico, pero no tiene carne, son proteínas vegetales, eso es uno. Y el siguiente paso en el que están, pero todavía no hay desarrollos concretos lanzados, que sería el tema del cultivo celular, es decir, cojo una célula y la hago crecer. Eso es una manera muy eficiente de producir alimentos. Yo creo que eso tiene mucho sentido y muchísimo recorrido en el medio y largo plazo. ¿Y te atreves a pronosticar cómo comeremos dentro de 50 años? Yo siempre digo una cosa. No sé si estaremos tú y yo aquí, pero... Ojalá estemos, Roberto. Pero quién sabe. Yo siempre digo, además que yo disfruto mucho de la gastronomía y la alimentación. Yo creo que la parte hedonista de la alimentación creo que no se va a perder nunca, porque conozco muy poca gente que no disfrute comiendo, con lo cual, pues esa parte va a estar siempre. ¿Que los productos van a ser diferentes? Sin duda. ¿Que van a ser mucho más sostenibles? También. ¿Que el vínculo de alimentación y salud lo vamos a conocer mucho mejor? También. Pero creo que la parte del disfrute va a seguir estando siempre vinculada a la alimentación. Oye, ¿y por qué la inteligencia artificial va a suponer una revolución precisamente en el desarrollo de los alimentos sostenibles? La inteligencia artificial va a suponer un desarrollo, o sea, una revolución en casi todo, te diría yo. En todo lo que seamos capaces de tener datos masivos que nos ayuden a agilizar los procesos de toma de decisiones. En este caso vemos en ser capaces de caracterizar subproductos, darles más valor a esos subproductos vía inteligencia artificial, hay una vía clarísima, y hay otra vía que estamos identificando en formulación de alimentos, que nos ayude a encontrar aquellos alimentos que nos lleven a la mejor fórmula. Y otra vía en la que la inteligencia artificial para nosotros va a revolucionar es todo el tema de control de calidad y seguridad alimentaria. Es decir, vamos a ser capaces de anticiparnos a cualquier problemática o riesgo de seguridad alimentaria a través del tratamiento masivo de datos y la inteligencia artificial. Entonces, en esos tres campos vemos un futuro, pero seguro que hay muchos futuros que ni siquiera vemos hoy en día. ¿Hay futuro en vuestro sector? Si hay alguien que nos está viendo y algún estudiante, alguien que quiera hacer un cambio en su vida, ¿hay trabajo? ¿Merece la pena estudiar esto? El sector agroalimentario, mira, yo soy ingeniero industrial, he trabajado en automoción previamente, luego me incorporé al sector agroalimentario. El sector agroalimentario es maravilloso, es un sector muy bonito, con gente muy dinámica, con muchas iniciativas empresariales locales, es un sector precioso. Y ya bajando al nivel de CNTA, te diría que nosotros en los próximos 3 años tenemos previsto incorporar aproximadamente 100 personas, con lo cual clarísimamente hay futuro en este sector. Qué bien, Héctor, me alegro muchísimo por ti, por la comunidad, por los compañeros, por el futuro de todos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Roberto. Se Y me ha que, pasado volando. Muy que a la gusto. próxima vez sea con un chuletón encima de la mesa. Cuenta con ello. Que vaya muy bien. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.